Permíteme hablarte al corazón, no a tu mente llena de preguntas, no a tu historia cargada de recuerdos, sino a esa parte silenciosa de ti que ya sabe la verdad. El miedo no es tu enemigo, nunca lo fue. El miedo es solo un maestro malinterpretado, una señal de que olvidaste, por un momento, quién eres realmente. Y hoy estás aquí para recordarlo. No naciste con miedo. El miedo se aprende. Lo que nace contigo es la confianza, la certeza profunda de que la vida te sostiene cuando tú dejas de resistirte a ella. Esta serie no viene a enseñarte a luchar contra el miedo, porque lo que resistes, persiste. Esta serie viene a algo mucho más poderoso, a disolver el miedo recordando a Dios en ti. El miedo es una ilusión del ego que aparece cuando crees que estás separado de la fuente, pero la verdad es simple, suave y liberadora. Si Dios vive a través de ti, ¿qué podría faltarte? ¿Qué podría amenazarte? Esta serie está creada para liberarte del miedo al futuro, sanar el miedo al rechazo, al fracaso y a la pérdida, desactivar el miedo espiritual más profundo, el miedo a ser tú mismo, recordarte que no estás solo, nunca lo estuviste. Cada capítulo será una conversación íntima, como si una voz amorosa te dijera al oído: tranquilo, estás a salvo, la vida no está en tu contra, está esperando que confíes. El miedo no es real, pero sus efectos sí. Permíteme comenzar con una verdad suave, una verdad que no busca convencerte, sino recordarte algo que tu alma ya sabe. El miedo no es real, pero lo que haces cuando le crees sí tiene consecuencias reales. Y aquí no hay culpa, aquí no hay juicio, solo conciencia. Porque el miedo no aparece para castigarte, aparece para mostrarte dónde olvidaste tu conexión con lo eterno. El miedo no es una fuerza externa, no es un enemigo, no es una señal de debilidad. El miedo es un pensamiento no cuestionado al que le diste autoridad. Es una imagen mental proyectada hacia el futuro, una historia que la mente cuenta cuando se siente separada de la fuente. Por eso, el miedo no vive en el presente, nunca. En este instante, justo ahora, si observas con honestidad, no hay amenaza real, hay respiración, hay latido, hay vida. El miedo solo puede existir cuando abandonas el ahora y te mudas a un futuro imaginado. Aquí está la clave que transforma todo. El miedo no es real, pero tus reacciones al miedo sí lo son. Cuando crees en el miedo, cierras el corazón, te contraes, te defiendes de la vida, tomas decisiones pequeñas, dudas de tu valor, desconfías del flujo. No porque seas débil, sino porque olvidaste momentáneamente quién vive a través de ti. El miedo no te hiere directamente, te hiere a creencia de que estás solo, de que debes protegerte, de que el amor no es suficiente. Escucha esto con calma. El miedo no viene a destruirte, viene a señalar una desconexión. Cada vez que sientes miedo, la vida te está susurrando: recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda quién camina contigo. El miedo es como una alarma que suena cuando te identificas con el ego y te olvidas de tu naturaleza espiritual. No necesita ser combatido, necesita ser comprendido. Cuando intentas eliminar el miedo a la fuerza, le das más poder. Cuando te dices, esto no debería sentirlo, el miedo crece. Cuando lo observas con amor y dices, aquí estás, ¿qué vienes a mostrarme? El miedo comienza a disolverse, porque el miedo no sobrevive en presencia de conciencia. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente aparece. El miedo nace de una sola idea falsa: estoy separado de la vida. Pero cuando recuerdas que eres una expresión divina, el miedo pierde su base. Si Dios vive a través de ti, no hay nada que demostrar, no hay nada que defender, no hay nada que temer.
La vida no está observándote para juzgarte, está colaborando contigo cuando dejas de resistirte. El miedo puede generar parálisis, autoexigencia, control excesivo, ansiedad, desconexión o autosabotaje. Pero cada uno de esos efectos desaparece cuando haces una sola cosa: regresar al presente. En el ahora, no necesitas defenderte, no necesitas correr, no necesitas probar nada. En el ahora, Dios ya está actuando. A partir de hoy, no le preguntes al miedo cómo te elimino. Pregúntale qué parte de mí olvidó el amor. Y luego, regresa a ti. Respira, siente, permite. Cuando el miedo aparezca, repite internamente: este miedo no es una amenaza, es una invitación. Estoy a salvo en este instante. Confío en la vida que me habita. No lo fuerces, no lo repitas con tensión. Déjalo caer en tu interior como una semilla. El miedo no es real, pero puede parecerlo cuando olvidas tu origen. Hoy no has venido a vencer el miedo, has venido a recordar quién eres. Y cuando recuerdas eso, el miedo no tiene dónde quedarse. El ego crea miedo para sentirse necesario. Permíteme decirte esto con infinita ternura. El ego no es tu enemigo. Es solo una voz asustada que aprendió a sobrevivir creando historias. Y su estrategia favorita es el miedo. Porque cuando tienes miedo, lo necesitas. Cuando dudas, lo escuchas. Cuando te sientes pequeño, le entregas el mando. El ego no quiere destruirte. Quiere dirigirte. Y el miedo es el volante con el que intenta hacerlo. El ego no es malo. No es oscuro. No es perverso. El ego es una identidad aprendida que se formó cuando olvidaste, por un instante, que eras espíritu. Es la voz que dice: ten cuidado. No es suficiente. Podrías perder. ¿Y si no funciona? Mejor no intentes. El ego vive de la separación. Necesita que creas que estás solo, que la vida es peligrosa, que el amor es condicional. Porque si recuerdas tu unión con lo divino, el ego se queda sin trabajo. El ego no puede existir en paz. La paz lo vuelve innecesario. Por eso crea escenarios, futuros catastróficos, recuerdos dolorosos, comparaciones constantes. El miedo mantiene tu atención fuera del presente. Y lejos del presente, el ego gobierna. Cuando estás aquí y ahora, no hay nada que defender. No hay rol que sostener. No hay máscara que usar. Por eso el ego susurra: piensa un poco más. Preocúpate. Anticípate. No para ayudarte, sino para seguir existiendo. Observa con honestidad. Cuando no hay conflicto, ¿qué hace el ego? Se inquieta. Busca algo que arreglar, algo que corregir, algo que temer. Porque su identidad se construye sobre la idea: sin mí estarías en peligro. Pero esta es la gran revelación. Cuando sueltas el ego, no quedas desprotegido. Quedas sostenido. El ego no solo crea miedo, te invita a convertirte en él. Soy ansioso. Siempre me pasa lo peor. No soy suficiente. Así soy yo. Y cuando te identificas con el miedo, olvidas que eres el observador, no la emoción. El miedo es una nube. Tú eres el cielo. El ego quiere que confundas la nube con tu identidad. Aquí ocurre el milagro silencioso. Cuando observas al ego sin luchar,
Cuando lo escuchas sin obedecer. Cuando lo miras con compasión. El miedo pierde autoridad. No desaparece de golpe. Se suaviza. Se vuelve transparente. Porque el ego no puede sostenerse frente a una conciencia amorosa. El ego dice: controla o perderás. El alma susurra: confía, y todo se ordena. El miedo es el precio del control. La paz es el fruto de la entrega. Cuando eliges confiar, no te vuelves pasivo. Te vuelves alineado. Dejas de empujar la vida y comienzas a cooperar con ella. El ego necesita sentirse especial, diferente, mejor o peor. El miedo lo ayuda a mantener esa ilusión. Miedo a fallar, miedo a destacar, miedo a ser visto, miedo a ser olvidado. Pero cuando recuerdas que eres una expresión divina, ya no necesitas ser importante, solo necesitas ser auténtico. Y en esa autenticidad, el ego se relaja. Cuando el miedo aparezca, di internamente: gracias por intentar protegerme. Ahora elijo escuchar algo más profundo. Confío en la inteligencia que vive en mí. No reprimas. No luches. Observa y suelta. El ego crea miedo para sentirse necesario, pero tú no necesitas vivir desde el miedo para estar a salvo. Estás sostenido, estás guiado, estás acompañado. Cuando recuerdas esto, el ego deja de gritar y comienza a servir. El miedo vive en el futuro. Dios vive en el ahora. Escúchame con el corazón abierto. Nunca has tenido miedo en el ahora. Jamás. El miedo siempre ocurre después o antes, pero nunca aquí. Aquí, en este instante, solo hay respiración, presencia, vida ocurriendo. El miedo necesita tiempo psicológico. Dios solo necesita presencia. El miedo no puede existir sin una historia, y toda historia ocurre en el futuro imaginado. El miedo dice: ¿y si sale mal? ¿Y si pierdes? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no es suficiente? Observa esto con honestidad profunda. Nada de eso está ocurriendo ahora. El cuerpo está aquí. El aire entra. El corazón late. Pero la mente viaja. Y en ese viaje, el miedo se instala. Dios no vive en el después. Dios no espera al cuando todo esté resuelto. Dios es. Y el es solo puede sentirse ahora. Cuando te sales del presente, no te castigas, simplemente te desconectas. No porque Dios se vaya, sino porque tu atención se fue. El miedo no teme por tu alma, teme por la imagen que crees ser, tu rol, tu historia, tu reputación, tu personaje. El ego proyecta al futuro para proteger esa identidad frágil, pero tu esencia no necesita defensa. Tu esencia es eterna, no puede perderse, no puede fallar. Por eso, cuando regresas a la hora, el miedo pierde sustancia. El ego se siente incómodo en el ahora porque aquí no hay drama, no hay control, no hay narrativa. Aquí solo hay ser. Y ser es suficiente. Por eso la mente insiste: piensa más, planea, anticípate. Pero el alma susurra: respira, confía, está aquí. Cuando entras de verdad en el presente, ocurre algo sutil pero poderoso. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el miedo se diluye. No porque resolviste el futuro, sino porque dejaste de visitarlo. El ahora no necesita garantías. El ahora se sostiene solo. El miedo se alimenta de una frase peligrosa: cuando pase esto, estaré bien. Pero la paz nunca llega en el futuro. Siempre llega cuando dejas de postergarla. El ahora es el único lugar
donde la vida responde. Cada vez que eliges estar presente, honras tu cuerpo, honras tu respiración, honras a Dios. Porque Dios no se revela en la prisa, se revela en la quietud. No se impone, se permite. Cuando el miedo aparezca, no lo combatas. Haz esto. 1. Siente tus pies. 2. Lleva atención a tu respiración. 3. Observa lo que sí está ocurriendo. Y repite internamente. Ahora estoy a salvo. Ahora estoy sostenido. Ahora Dios está aquí. El miedo vive en el futuro. Dios vive en el ahora. Y tú decides, instante a instante, dónde habitar. Cuando eliges el ahora, no desaparecen los desafíos, pero desaparece el sufrimiento innecesario. Porque ya no caminas solo, caminas presente. Y en la presencia, Dios camina contigo. No estás roto, estás recordando. Escúchame con suavidad, como si estas palabras fueran un abrazo. No estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que llamas crisis, lo que llamas miedo, lo que llamas confusión, no es un defecto. Es un recuerdo intentando abrirse paso. El ego necesita que creas que algo anda mal contigo. Porque si supieras la verdad, tu integridad esencial, el miedo perdería su función. Desde pequeños nos enseñaron: arréglate, corrígete, mejora, no seas así. Y poco a poco, empezaste a pensar: algo en mí está mal. Pero dime, ¿cómo puede estar roto aquello que fue creado desde el amor? El dolor no aparece para castigarte, aparece para despertarte. Es el alma diciendo: no te has perdido, solo te has olvidado. Cada miedo, cada tristeza, cada sensación de vacío es una grieta por donde la luz intenta entrar, no para romperte, sino para recordarte quién eres. Recordar no es aprender algo nuevo, es quitar lo que no eres. No eres tu historia, no eres tus errores, no eres tus heridas, no eres tus miedos. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia nunca estuvo dañada. Dios no llega a arreglarte. Dios llega a revelarte. No te dice: te falta algo. Te susurra: siempre estuve en ti. El miedo surge cuando crees que estás separado. La paz aparece cuando recuerdas que nunca lo estuviste. El miedo no es un enemigo, es una amnesia momentánea. Es olvidar tu origen, tu dignidad, tu conexión, tu valor infinito. Por eso el miedo se disuelve cuando dejas de luchar con él y empiezas a escucharlo. Hay algo profundamente liberador en esta verdad. No necesitas sanarte para merecer paz. La paz no es una recompensa futura, es tu estado natural cuando cesa la culpa. No estás dañado, estás despertando. Y despertar a veces duele porque implica soltar la vieja identidad. El verdadero descanso llega cuando dices: no tengo que convertirme en alguien mejor para ser digno del amor. En ese instante, el miedo se afloja, el cuerpo se suaviza, el alma respira. Porque recordar quién eres es dejar de perseguirte. Cuando aparezca la voz que dice: algo anda mal contigo, respóndele con amor: estoy recordando, estoy regresando, estoy despertando. Y coloca una mano en el corazón. Ahí nunca hubo ruptura. No estás roto, estás recordando. Recordando que no eres el miedo, sino la presencia que lo observa. Recordando que no estás solo,
sino sostenido, recordando que Dios no vive fuera de ti, sino como tú. Y cuando este recuerdo se asienta, el miedo ya no tiene dónde quedarse, porque no puede habitar en un corazón que se ha reconocido completo. Cuando confías, el miedo se queda sin argumentos. Escucha esto con el corazón abierto. El miedo existe solo mientras dudas de la vida. La confianza es su final natural. No porque luches contra el miedo, no porque lo analices, sino porque confías. Y cuando confías, el miedo ya no sabe qué decir. El miedo siempre exige argumentos. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdes? ¿Y si no puedes? ¿Y si te equivocas? La confianza, en cambio, no discute, no debate, no se justifica. La confianza descansa. Y ese descanso interior desarma el miedo. Porque el miedo solo sobrevive cuando tú crees que todo depende de tu control. Muchos creen que confiar es cruzarse de brazos. No. Confiar es actuar sin ansiedad, moverte sin tensión, elegir sin miedo al error. Cuando confías, no fuerzas, no persigues, no te traicionas. Simplemente respondes a lo que la vida te va mostrando. Míralo con honestidad. Cada miedo es una forma de decirle a Dios, no creo que sepas lo que haces. Duro de escuchar, pero profundamente liberador. Porque en el instante en que reconoces esto, puedes elegir distinto. Puedes decir, tal vez no entiendo el camino, pero confío en la fuente. Y ahí el miedo empieza a perder terreno. El ego quiere garantías, quiere certezas, quiere contratos firmados por el futuro. Pero la vida no funciona así. La vida responde cuando confías antes de ver. Ese es el acto espiritual más profundo. La confianza no llega después del milagro. El milagro llega después de la confianza. Observa esto. Cuando confías, el cuerpo se relaja, los hombros bajan, la respiración se vuelve suave y el corazón se abre. El miedo siempre se siente tenso. La confianza siempre se siente espaciosa. Tu cuerpo es el primer templo que reconoce cuándo estás alineado con la verdad. El miedo siempre dice, tú solo contra el mundo. La confianza susurra, nunca estuviste solo. Cuando recuerdas que hay una inteligencia mayor sosteniendo cada proceso, el miedo ya no puede sostener su narrativa, porque ya no eres una isla, eres parte de un todo amoroso. No eres tú, pequeño yo, quien dirige el universo. Y qué alivio descubrirlo. La confianza nace cuando reconoces, no soy el origen de todo, soy el canal. Y un canal no se tensa, un canal permite. El miedo quiere pelea, quiere resistencia, quiere que lo tomes en serio. La confianza hace algo radical, no discute, simplemente sigue adelante con el corazón abierto y la mente en calma. Y el miedo, sin conflicto, se disuelve. Confiar no es arrogancia espiritual, es humildad profunda. Es decir, no sé cómo, pero sé que no estoy separado del amor. Esa frase, sentida de verdad, es más poderosa que 1000 afirmaciones. Hoy, frente a cualquier miedo, repite internamente, confío en la vida, confío en el proceso, confío en lo que me sostiene. No para convencerte, sino para recordarte. Respira y permite que la confianza haga su trabajo silencioso. Cuando confías, el miedo se queda sin argumentos, porque ya no puede convencerte de que estás solo. Confías y recuerdas. Recuerdas que hay un orden amoroso. Recuerdas que no caminas sin guía. Recuerdas que Dios no te observa desde lejos, sino que vive a través de ti. Y en ese recuerdo, el miedo no desaparece por la fuerza, simplemente ya no tiene dónde quedarse. El miedo se alimenta de control.
El amor se alimenta de rendición. Escúchalo con suavidad, sin juicio. El miedo no nace porque algo esté mal, nace porque intentas controlarlo todo. El control es el último refugio del ego. La rendición es el primer lenguaje del alma. Y entre ambos se decide cómo vives. Cada vez que controlas compulsivamente, el resultado, la opinión de otros, el futuro, el ritmo de la vida, estás diciendo en silencio, no confío. No confías en el proceso. No confías en la inteligencia de la vida. No confías en que el amor sepa sostenerte. El miedo necesita control para sobrevivir. Sin control, se queda sin alimento. La rendición no es resignación, no es rendirte a la tristeza ni al dolor, es rendirte a algo más grande que tu miedo. Rendirte es decir, hago mi parte y suelto lo que no me corresponde. Y en ese acto, el corazón se abre y el alma respira. Observa tu cuerpo cuando intentas controlar. Mandíbula apretada, respiración corta, pecho cerrado. Ahora siente la rendición. Exhalas profundo, los hombros bajan, el pecho se suaviza. El cuerpo sabe antes que la mente cuándo estás en amor y cuándo estás en miedo. El miedo siempre quiere decidir el final de la historia. ¿Y si no sale como espero? La rendición confía en el proceso completo, no solo en el resultado. El amor no pregunta, ¿saldrá bien? El amor afirma, pase lo que pase, estaré sostenido. Solo alguien profundamente fuerte puede soltar el control, porque la rendición no nace de la debilidad, nace de la confianza absoluta. Y esa verdad libera una energía inmensa. El miedo pregunta, ¿y si pierdo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si duele? El amor responde, camina. No promete ausencia de desafíos, promete presencia. Y la presencia es el verdadero hogar. La vida no necesita que la empujes, necesita que no la bloquees. Cuando te rindes, la resistencia cae, el flujo regresa, la sincronía aparece. La vida coopera cuando dejas de dirigirla y empiezas a escucharla. El control busca seguridad afuera. El amor es seguridad adentro. Cuando sabes quién eres, cuando recuerdas tu origen, cuando confías en la fuente, el miedo no encuentra dónde apoyarse. No eres tú sosteniendo la vida te sostiene a ti. No eres tú empujando el río, eres el río recordando su cauce. La rendición es volver a casa. Hoy, ante cualquier tensión, repite, suelto el control, confío en el amor, me entrego al proceso. Respira profundo, no para huir del miedo, sino para dejar de alimentarlo. El miedo se alimenta de control porque cree que está solo. El amor se alimenta de rendición porque sabe que está unido a todo. Cuando te rindes, no pierdes poder, recuperas tu verdadera fuerza. Y en esa rendición amorosa, Dios deja de ser una idea y se convierte en experiencia viva dentro de ti. Elegir amor sobre miedo es un acto diario. No es una decisión que tomas una vez, no es una meta que alcanzas y conservas para siempre. Elegir amor sobre miedo es un acto diario. A veces horario, a veces momento a momento. Y en esa elección silenciosa se construye tu destino interior. Escucha esto con compasión. El camino espiritual no consiste en no sentir miedo, consiste en no obedecerlo. El miedo puede aparecer, pero el amor decide. Cada vez que eliges desde el amor, aunque el miedo siga presente, has ganado libertad. El miedo reacciona, se defiende,
se justifica, ataca o huye. El amor observa, respira, comprende y responde con conciencia. La vida no te pide perfección, te pide presencia. El amor no es un sentimiento pasivo, es una práctica espiritual activa. Cada día entrenas tu forma de hablarte, tu manera de interpretar, tu disposición a comprender. El amor se fortalece con uso. El miedo se debilita cuando deja de ser elegido. Elegir amor no siempre es perdonar grandes traiciones, soltar enormes dolores. A veces es no responder con dureza, darte un descanso, pedir ayuda, guardar silencio, decirte la verdad con ternura. Ahí ocurre la verdadera transformación. El miedo vive de escenarios futuros. ¿Y si no funciona? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? El amor vive en el ahora y afirma, estoy aquí y eso es suficiente. Cuando vuelves al presente, el miedo pierde terreno. El miedo nace del olvido. El amor nace del recuerdo. Recuerdo de quién eres, de dónde vienes, qué te sostiene. No eres una mente aislada intentando sobrevivir. Eres conciencia, experimentándose a sí misma. Elegir amor no siempre se siente cómodo. A veces duele, a veces confronta, a veces pide honestidad radical. Pero el amor nunca traiciona tu esencia. El miedo promete seguridad. El amor ofrece coherencia interior. Cada vez que eliges amor, tu mente aprende, tu cuerpo se regula, tu energía se ordena. El alma reconoce el camino de regreso. No es magia instantánea, es alquimia diaria. El miedo protege un personaje, la imagen, la historia, el pasado, la herida. El amor te devuelve al ser. Cuando eliges amor, dejas de actuar y comienzas a vivir. Hoy, varias veces al día, pregúntate, ¿esto nace del miedo o del amor? ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Qué elegiría mi versión más consciente? No para juzgarte, para recordarte. Elegir amor sobre miedo no te convierte en alguien mejor, te devuelve a quien siempre fuiste. Cada elección amorosa, por pequeña que parezca, es una oración viva, una rendición silenciosa, un acto de fe cotidiana. Y en ese acto diario, Dios deja de ser una idea lejana y se vuelve una experiencia íntima que camina contigo. Cuando caminas con fe, la vida coopera. La fe no es un pensamiento positivo, no es repetir frases bonitas esperando resultados. La fe es movimiento interior. Es caminar incluso cuando el camino no está completo. Es dar el paso antes de tener todas las pruebas. Y cuando caminas así, algo profundo ocurre. La vida comienza a cooperar contigo. Escucha esto con suavidad. La vida no está en tu contra. La vida responde a la energía desde la que te mueves. Cuando caminas desde el miedo, la vida refleja resistencia. Cuando caminas desde la fe, la vida refleja apoyo. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la frecuencia desde la que lo miras. El ego dice, muéstrame primero y luego confío. La fe dice, confío y entonces se muestra. Caminar con fe no significa que todo salga como imaginas. Significa que confías incluso cuando no sale como esperabas. Ahí está la verdadera cooperación de la vida. A veces piensas que la vida coopera cuando te da lo que quieres, pero la vida coopera sobre todo cuando te da lo que necesitas para despertar. La fe no es un contrato de comodidad, es una alianza de conciencia. La vida no siempre te complace, pero siempre te orienta. El miedo intenta controlar, la fe aprende a confiar. Y cuando sueltas el control obsesivo, las sincronicidades aparecen, las personas correctas llegan, las decisiones se aclaran, el cuerpo se relaja. No porque hagas menos, sino porque dejas de interferir con el flujo natural. La fe no depende de religión, circunstancias o resultados. La fe es una postura del alma que dice, no estoy solo, estoy sostenido.
Y cuando adoptas esa postura, tu energía se alinea con la inteligencia que ordena la vida. Caminar con fe no es avanzar a ciegas, es avanzar en escucha. La fe afina tu percepción. Sabes cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo soltar. La vida coopera porque ya no luchas contra ella. Mucho de lo que llamas bloqueo es resistencia interna. Resistencia a aceptar, confiar, rendirte, cambiar. La fe no empuja, la fe abre. Y cuando abres, la vida entra. La fe no es negación, no es pasividad, no es ingenuidad. La fe es claridad sin miedo. Te permite ver la realidad sin dramatizarla, actuar sin agotarte y soltar sin sentir que pierdes. Muchas veces la vida ya está cooperando, pero tú no lo ves porque estás ocupado dudando, anticipando, defendiéndote. La fe limpia el ruido mental y te permite reconocer todo lo que ya está funcionando. Cuando caminas con fe, dejas de culpar, dejas de resistir, dejas de esperar permiso. Te vuelves co-creador consciente. La vida no te pasa encima, la vida camina contigo. Hoy, repite internamente: doy el paso que puedo dar hoy. Confío, incluso sin entender. La vida me sostiene mientras avanzo. No para convencerte, para recordarte. Cuando caminas con fe, no caminas solo. La vida coopera porque reconoces que siempre ha estado de tu lado. La fe no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que los atraviesas. Y en ese caminar confiado, Dios deja de ser un concepto y se vuelve experiencia viva en cada paso que das. El miedo desaparece cuando recuerdas quién vive en ti. El miedo no se vence luchando, no se elimina atacándolo, no se transforma analizándolo sin fin. El miedo desaparece cuando recuerdas algo más grande que él, cuando recuerdas quién vive en ti. Porque el miedo solo puede existir cuando olvidas tu origen. Escucha esto con el corazón abierto. El miedo no es una prueba de debilidad, es una señal de olvido. Olvido de tu fuerza, olvido de tu origen, olvido de la inteligencia que te creó. El miedo surge cuando te percibes separado, pequeño, solo. Pero esa percepción no es verdad, es una historia incompleta. El ego te dice: protégete, defiéndete, asegúrate. Pero tu esencia sabe: estoy sostenido. No eres un cuerpo frágil caminando en un mundo hostil. Eres vida consciente experimentándose en forma humana. Cuando recuerdas eso, el miedo no tiene dónde apoyarse. La presencia divina que vive en ti no duda, no se apura, no se defiende, no se anticipa con angustia. Dios no necesita protección. Dios es protección. Y tú no estás separado de esa fuente. Eres una extensión viva de ella. El miedo crece cuando dices: soy mis pensamientos, soy mis heridas, soy mi historia, soy mis errores. Pero cuando recuerdas: soy conciencia teniendo una experiencia, el miedo pierde autoridad. Recordar quién vive en ti no es un ejercicio intelectual, es un acto de presencia. Es sentir en el silencio la respiración que se da sola, el corazón que late sin esfuerzo, la vida que fluye sin tu control. Eso no lo haces tú, eso vive en ti. El miedo siempre apunta a lo que puede perderse: el cuerpo, el dinero, la imagen, el control. Pero tu esencia no es temporal. No nace, no muere, no se pierde. Cuando te anclas ahí, los eventos externos dejan de gobernarte. El miedo necesita separación. Yo contra el mundo, yo contra los otros, yo contra la vida. Pero cuando recuerdas que todo es expresión de la misma fuente, la vida deja de parecer amenaza y empieza a sentirse como aliada. El miedo no es un enemigo, es un mensajero. Viene a decirte:
has olvidado quién eres. Y cuando recuerdas, no necesitas expulsarlo. Simplemente ya no tiene función. Haz una pausa ahora. Respira. Siente ese espacio silencioso que observa todo. Ese espacio no se agita, no se acelera, no se asusta. Ese espacio eres tú, más allá del personaje. Así como la oscuridad no resiste la luz, el miedo no resiste la verdad. Y la verdad es simple: no estoy solo, nunca lo estuve. Cuando vives recordando quién vive en ti, hablas con más calma, decides con más claridad, reaccionas menos, confías más. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás solo frente a la vida. Cada vez que el miedo aparezca, repite: esto es solo un pensamiento. Yo soy más grande que esta emoción. La presencia divina vive en mí. No como mantra mágico, sino como regreso a casa. El miedo no desaparece cuando todo se resuelve. Desaparece cuando tú recuerdas. Recuerdas que dentro de ti vive la misma inteligencia que mueve galaxias, la misma fuerza que sostiene la vida, la misma presencia que nunca duda de sí misma. Cuando recuerdas quién vive en ti, el miedo se inclina y se va en silencio, porque ya no tiene a quién asustar. Vence el miedo recordando a Dios en ti. El miedo no es el final del camino, es el último velo antes del recuerdo. No vienes a este mundo a vencer batallas externas, vienes a recordar una verdad interna, que Dios no está fuera de ti, vive en ti. Y cuando eso se recuerda, el miedo ya no tiene propósito. El miedo no es más que una consecuencia, no es la causa. La causa siempre es la misma: olvidar quién eres. Cuando te percibes separado de Dios, aparece la ansiedad. Cuando te crees solo, nace el miedo. Cuando dudas de la vida, el corazón se cierra. Pero cuando recuerdas, todo se reordena. La mente teme lo que viene. El ego anticipa peligros. El cuerpo se tensa intentando controlar. Pero Dios en ti no anticipa, no se preocupa, no duda, no se defiende. La presencia divina vive en el ahora. Y en el ahora, el miedo no puede existir. Recordar a Dios en ti no es adoptar una creencia, es sentir una verdad. Es sentir que la vida te respira, que algo más grande te sostiene, que no cargas el mundo solo. No es una idea, es una experiencia viva. El miedo necesita separación. Yo contra la vida, yo contra los demás, yo contra el futuro. Pero cuando recuerdas a Dios en ti, esa separación se disuelve. Ya no estás frente a la vida, estás dentro de ella. El ego vive demostrando valor, control, importancia. Pero cuando recuerdas a Dios en ti, descansas. Ya no necesitas probar, justificar, competir, defender. La paz se vuelve natural. La verdad no grita, no empuja, no discute. Simplemente es. Y cuando esa verdad se reconoce en ti, el miedo se apaga como una sombra al amanecer. No porque luches contra él, sino porque ya no puedes sobrevivir en la luz. Volver a casa no es ir a ningún lugar, es dejar de huir de ti, es dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. La vida seguirá presentando experiencias, pero tú ya no las vivirás desde el pánico, sino desde la confianza. El miedo te hacía reaccionar. El recuerdo te permite responder con conciencia. Cuando recuerdas a Dios en ti, tus palabras sanan, tus silencios enseñan, tu presencia calma. No necesitas convencer, no necesitas imponer. Tu energía habla por ti. La verdadera valentía no es enfrentarse al mundo, es recordar quién vive en ti cuando todo tiembla. Eso es fe viva, eso es poder real, eso es libertad.
Cada vez que el miedo aparezca, detente, respira, siente el ahora, repite en silencio: Dios vive en mí, no estoy solo. No como defensa, sino como regreso. El miedo termina cuando el amor deja de ser concepto y se vuelve experiencia. Y el amor más profundo es recordar que la fuente de la vida late dentro de ti. No viniste a este mundo a vivir con miedo. Viniste a recordar. Recordar que Dios no te observa desde lejos. No te juzga. No te prueba. Dios vive en ti. Respira en ti. Se expresa a través de ti. Y cuando eso se recuerda, el miedo no tiene dónde quedarse. Porque donde Dios es recordado, el miedo simplemente ya no existe. No habrá gritos, no habrá imposiciones, no habrá juicios, solo verdad suave, palabras que no empujan, sino que despiertan. Si hoy sientes miedo, no te critiques. Si hoy dudas, no te castigues. El miedo no significa que estés fallando. Significa que estás en el umbral de una expansión. Y cada expansión comienza con un temblor. Respira profundo. Lleva tu mano al pecho y repite sin forzar, solo permitiendo: estoy a salvo. La vida me sostiene. Dios vive a través de mí. Desde este espacio, el miedo no tiene dónde quedarse. Gracias.